Bien, volvemos a Noticias del País. Para esta semana se espera que se realice una nueva reunión de los partidos políticos en el marco de los diálogos para un nuevo proceso constitucional. Esto tras suspenderse el encuentro agendado para el pasado jueves, luego que la oposición pidiera que el gobierno saliera de la mesa de diálogo. Para profundizar en este tema, ya estamos en contacto con el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. Camilo, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Sí, buenos días, gusto saludarlo. Muy buenos días. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted y el Partido Socialista con respecto a la reanudación de estos diálogos, estas conversaciones en el Congreso, donde en la mesa también está participando como acompañante, ha dicho el gobierno? Bueno, nosotros esperamos que esta semana se pueda retomar el diálogo. No estoy seguro que sea una reunión multilateral del conjunto de los actores. Parece que eso no es tan fácil conseguirlo en estos 2 o 3 días porque tenemos la semana más breve. Pero retomar los contactos políticos entre gobierno y oposición sería lo más importante y poder agendar una reunión del conjunto de los actores para, si se puede esta semana, ojalá la próxima semana, pero lo esencial es retomar las conversaciones para que no se interrumpa el proceso constituyente de manera definitiva, como apareció en un primer momento. Era la declaración de la oposición, que después fue matizada y en que se reiteró una voluntad de llegar a acuerdos, que es lo que nosotros esperamos así pueda ocurrir. Claro, desde la oposición, Camilo, haciendo un poquito de memoria, también hubo estas patras que, de todas maneras, muchos, claro, dejaron el tema del itinerario constitucional en segundo plano. Ahora lo retomamos, por supuesto, pero recordando la semana pasada, la oposición acusaba primero que se había hablado de acuerdos cuando habían principios de acuerdo, conversaciones que podían llegar a acuerdo. Se hablaba de ansiedad por parte del oficialismo y también del Ejecutivo. Y desde lo que es el rol que tiene la moneda, en este caso, si hablamos de una mesa, está sentada la ministra Analía Uriarte, que ha tenido muy buenos comentarios por parte de los parlamentarios de oposición que han participado ahí. Las críticas vinieron de otros integrantes del gobierno que de alguna manera se acusaba estaban pauteando. ¿Esto usted cree que desde la mirada de la oposición y en las conversaciones posteriores ya ha ido decantando? Yo creo que el gobierno tiene que ser un acompañante, porque es imposible que se lleve a cabo la reforma constitucional sin su participación. No olvidemos que el plebiscito del 4 de septiembre ganó la opción rechazo. En consecuencia, hoy en nuestro país rige la Constitución de 1980. En esa Constitución está establecido que, por ejemplo, todo aquello que signifique gasto público es materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Dicho de otra manera, cualquier itinerario, sea con plebiscito de entrada o no, sea con una convención constitucional con el mismo nombre o con otra, la elección de los nuevos constituyentes, es decir, ese conjunto de materia va a significar un gasto y en consecuencia la firma del Ejecutivo a través del presidente de la República, de su ministro de Hacienda y de la ministra de la Presidencia es un dato de la realidad. No se puede llegar a acuerdo sin que el gobierno no entregue también su propia anuencia al acuerdo que se tome. Perdón, Camilo, pero es bien difícil la posición que tiene el gobierno en este caso. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, el Ejecutivo es colegislador. La palabra a mí me parece que está bien puesta. Me parece bien, porque el gobierno no se arroga a sí mismo un rol de protagonista, pero tampoco se ausenta. Que eso es lo difícil, mantener el equilibrio, digamos. La misma ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, dijo, nosotros vamos a acompañar, pero tampoco podemos ser prescindentes, de alguna manera ser una entelequia neutra donde no se emita opinión o pueda de alguna manera incidir en lo que es este trabajo, ¿no? Claro, la precisión en este caso de las palabras es importante. El gobierno no puede estar ausente. Es el término que yo en mi caso personal emplearía, ¿no? Porque es un colegislador, como bien dijo la ministra Uriarte, que cumple un rol esencial desde el punto de vista constitucional. Ahora, yo observo que con el curso de los días, el propio senador Chaguán, que aparecía en un comienzo muy airado, ¿no? Fueron flexibilizando su posición y entendiendo que ese rol no se puede borrar. Es un dato de la realidad, está establecido en la Constitución que nos rige. En consecuencia, debiese ser posible retomar el diálogo durante las próximas horas o durante los próximos días.
Claro, desde la oposición se había solicitado el 23 de septiembre, si no me equivoco. Obviamente esto va a depender del itinerario, estamos en semana distrital, usted bien lo decía, pero va a depender, por supuesto, de los presidentes de ambas cámaras que vayan Sí, definiendo esto, que son los que llevan la batuta, digamos, en estas conversaciones radicadas en el Congreso. Y quería preguntarle, Camilo claro. Escalona, sí, y quería preguntarle, Dígame, Camilo, dígame. sí, quería preguntarle por... Este ya es un punto donde se generó una tensión. De hecho, en algún minuto usted hablaba del senador Chaguán, él pedía que el gobierno se bajara a la mesa. Después, con los días, uno empezaba a escuchar que esto se iba matizando por parte de la oposición. Van a haber otros temas, probablemente en las próximas horas, que también van a generar tensión. Le pregunto por el siguiente: un eventual plebiscito de entrada, repetir un plebiscito de entrada para que la ciudadanía elija el mecanismo que se establezca en este diálogo. ¿Qué le parece a usted? Mire, del punto de vista del Partido Socialista, hemos afirmado que nuestra convicción es retomar el proceso constituyente. No concurrimos colocando condiciones previas. Esto significa que si para el acuerdo aparece un plebiscito de entrada para establecer el mecanismo como una cuestión fundamental, naturalmente que nosotros no vamos a colocar la condición contraria para frenar el proceso. O sea, ustedes no lo descartan Nosotros de lleno, digamos, como Partido Socialista, un plebiscito de no, entrada. no es nuestra idea, no es nuestra idea, pero nosotros no vamos a rechazar ninguna posibilidad para llevar adelante el proceso constituyente. Cualquier iniciativa que cuente con un grado de acuerdo suficiente para poder viabilizar el proceso constituyente va a ser respaldada desde nuestras filas, independientemente que nuestra posición inicial ha sido respaldar la idea del presidente Boric, en el sentido de que el plebiscito que se realizó en octubre del 2020 ya definió un camino en el sentido de buscar reemplazar la Constitución del 80. No lo consiguió el texto constitucional propuesto por la Convención Constitucional y debiese en consecuencia encontrar un nuevo camino, una nueva vía. Si esa vía exige un plebiscito de entrada, como se ha dicho en el curso de las últimas horas, nosotros no nos vamos a oponer. Pero nos parece que lo esencial es el proceso que permite redactar una nueva constitución y ese texto obligatoriamente sí tiene que ser plebiscitado, respaldado o rechazado por la ciudadanía. Claro, en ese punto uno entiende, no hay un concepto absoluto, de que tiene que haber un plebiscito Sí, de salida nuevamente. En natural. el plebiscito de entrada es Exactamente. algo que día a día, digamos, va Sobre cambiando. todo, sobre todo por lo que pasó, porque a veces las fuerzas políticas piensan que la redacción de sus textos ha logrado un acuerdo universal y la realidad demuestra que ese acuerdo universal no existe, digamos. O sea, se ha demostrado naturalmente que la manera en que se lleva adelante la reflexión en millones de personas que constituyen la ciudadanía del país es completamente diversa, como eso ocurre, ¿no?, en los círculos políticos que son los que están llevando a cabo la iniciativa. Y en consecuencia, naturalmente que aquí lo fundamental es poder unir la reflexión y la propuesta que se haga desde los partidos políticos con un amplio respaldo ciudadano, de manera de poder cerrar definitivamente el proceso constituyente con una respuesta que sí ahora tenga la capacidad de reunir la voluntad mayoritaria de nuestro país. Camilo Escalona, en este proceso de diálogo, de conversación para llegar a acuerdos y definir mecanismos, itinerarios, procesos, le hago la pregunta: desde el socialismo democrático, ¿hay consonancia con lo que está pensando y se está conversando desde las otras fuerzas del oficialismo? Le pregunto por el Frente Amplio, le pregunto por el Partido Comunista, por lo que es Apruebo Dignidad. ¿Hay consonancia o también de alguna manera no hay acuerdos ya absolutamente tomados, digamos, en este diálogo? Mire, no tenemos un protocolo redactado, ¿ah? Eso, pero lo que nosotros observamos es una voluntad de abrir paso a una propuesta que tenga mayoría. Eso naturalmente que va a exigir un esfuerzo que no se hizo en el periodo de la Convención Constitucional. Nosotros, como sabemos, a través del colectivo socialista tuvimos diferencias de criterio en diferentes ocasiones con Apruebo Dignidad como coalición. Eso no significó que nosotros no hiciéramos todo lo que estuviera a nuestro alcance para lograr que el apruebo tuviera mayoría, cosa que no ocurrió.
pero naturalmente se registraron diversidad de opiniones. Esas no se van a borrar, pero esperamos que ahora sí exista la voluntad de poder resolver esas diferencias, de forma que se haga un esfuerzo para ir construyendo la mayoría que se necesita. Hay que aprender la lección de lo que ocurrió el 4 de septiembre. Nadie se puede encerrar en sus propios límites porque eso hoy no construye mayoría. Lo que se necesita es una mirada abierta para poder contar con la capacidad de reunir la mayoría que nos permita avanzar hacia una nueva constitución. En ese esfuerzo nosotros estamos dispuestos a realizar todas las conversaciones que sean necesarias. Ahora, en este proceso hay insumos, hay un recorrido por parte del trabajo que se desarrolló en la Convención Constitucional que puede ser también materia prima para lo que viene. Hay algunos que sostienen que como el plebiscito terminó con un 62% rechazando el producto de esa Convención Constitucional, hay que olvidarse y cerrar ese capítulo de la Convención. Otros que dicen, bueno, pero aquí ya se ha avanzado, de hecho hay que hacerlo en menos tiempo. Mire, yo creo que se ha construido independientemente del texto. Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, yo de verdad creo que en nuestro país hay un consenso macizo. ¿No? Si yo comparo la doctrina internacional sobre los derechos humanos, ¿no? con cuando yo ingresé a la actividad política, ¿no? Bajo el gobierno del presidente Allende, obviamente que Chile hoy día tiene un acuerdo completamente fundamental en esa materia. En materia de paridad de género, en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Hay una gran diferencia que no se resolvió con el término de la plurinacionalidad. Bueno, se entiende que se hará un trabajo en la nueva institución que se construye con el propósito de afirmar lo que une y resolver lo que separa para poder tener una mayoría y avanzar hacia una nueva constitución. Nosotros no vemos que haya una diferencia insalvable, independientemente que es imposible que haya unanimidad. Si se busca la unanimidad es imposible, pero se tiene que tener la capacidad de construir una mayoría que haga viable el proceso constituyente. Por ejemplo, tener una mayor inclusión de quienes son minoría, en este caso lo que sucedió en la convención con los representantes de la derecha, podríamos decir, que eso fue también un tema que había autocrítico también de algunos colectivos que estuvieron en la convención, pero luego de... Claro, yo entiendo que muchas autocríticas se hacen después que los acontecimientos ocurrieron, eso es inevitable. Claro. Si todas las fuerzas políticas tuvieran la capacidad de adivinar lo que va a pasar, la humanidad se hubiera ahorrado muchas tragedias. Lamentablemente no es así. Las fuerzas políticas se engolosinan en sus conceptos e ideas, caen en el hermetismo, se sectarizan y no son capaces de construir mayoría. Esa es la gran lección que hay que tomar de los acontecimientos de los meses anteriores. Todo aquel que vuelva a recluirse en los estrechos límites de su frontera está haciendo caso omiso de lo que ocurrió. Lo que escuchar la voz del pueblo en este caso, desde nuestro punto de vista, significa atender la necesidad de poder reflejar la diversidad de opiniones que existe en nuestra sociedad en el nuevo texto constitucional. Entonces, no es que cada cual vaya a imponer su identidad, por el contrario, de lo que la gran lección que arroja el proceso constituyente de nuestro punto de vista el 4 de septiembre y esa enorme mayoría que votó rechazo, es que la diversidad de la sociedad chilena se tiene que reflejar en la redacción que se proponga al país. Y en consecuencia, los así llamados expertos no tienen que ser eruditos desde el punto de vista del conocimiento de los textos, sino que tienen que ser grandes maestros para poder construir una diversidad de opiniones que se refleje en la nueva Constitución. La sociedad cada día es más diversa y en consecuencia el pluralismo que se pueda ejercer a través de los diferentes artículos de la nueva Constitución pasa a ser fundamental. No creo yo que vaya a ser posible repetir el ejercicio que se hizo a través de la Convención Constitucional, en que se prescindió de algunas corrientes de opinión que son fundamentales en nuestro país. Y ahora la lección es que todos tienen que ser parte esencial del texto que se proponga a Chile.
Ahora, los márgenes, los bordes, como se ha dicho Camilo Escalona, para lo que es la conformación de una eventual nueva convención, o el nombre que tenga, o con el acompañamiento de una comisión de expertos, ¿tiene que ser completamente distinto a lo que se planteó inicialmente? Se lo pregunto porque desde la oposición se ha dicho, aquí hay sectores del oficialismo que buscan que la nueva convención sea igual a la anterior, por lo cual es repetir el mismo error. Eso es lo que se dice desde la oposición. Yo creo que eso es imposible que se repita la misma convención, ¿no? Es decir, el solo hecho de recurrir al ejercicio de la soberanía popular indica que la convención va a tener otra composición. La opinión pública cambió muy profundamente su punto de vista respecto del plebiscito de octubre del 2020, luego el momento en que se eligieron los convencionales, ¿no? Hubo actores que la opinión pública no sabía quiénes eran. Por ejemplo, todo el capítulo acontecido con el ex convencional Rojas Baden, ¿no? Significó un cambio pero muy drástico de opinión. Hubo denuncias que se hicieron, que impactaron directamente en la legitimidad de la elección de algunos convencionales, como por ejemplo el haber recurrido a un notario ya fallecido y en consecuencia utilizar un sistema completamente falso de presentación de la firma. O sea, la sociedad chilena no va a repetir el mismo camino. Eso es imposible que ocurra, ¿no? Las fuerzas políticas ahora van a tener que reconcursar. Hay que hacer el esfuerzo para recuperar quienes quieran participar de este proceso. Tienen que hacer el esfuerzo para recuperar la confianza de la ciudadanía, que se vio profundamente mermada y horadada por las irregularidades o por los puntos anómalos o por los errores garrafales que hubo en el curso del proceso que se cerró el 4 de septiembre. Así que yo creo que es un ejercicio que no tiene mucho sentido. Es decir, mire, algunos quieren repetir exactamente lo que hubo. Si alguien quiere repetir lo que hubo, está profundamente equivocado, porque es imposible repetir lo que pasó. Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista. Camilo, muchísimas gracias por este tiempo y esta conversación. Que tenga un buen día. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.